Nos encontramos esta tarde aquí para hablar de una realidad que quizás para nosotros como voluntarios o miembros de Cerca y Lejos es bastante cercana, pero que aquí en España y en general en Europa es poco conocida, y es el conflicto en Camerún, Nigeria, Chad, Níger, asociado al terrorismo del grupo Boko Haram. Para hablarnos de esta realidad que es tan lejana y acercarnos, tenemos hoy aquí a dos maravillosas personas. Contamos con Chema Caballero, activista, bloguero. Buenas tardes a todas y a todos, y gracias a Cerca y Lejos por esta oportunidad de estar aquí y compartir, sobre todo con poder escuchar a Buba, lo que nos tiene que contar, que es una persona que vive una realidad dura pero al mismo tiempo muy interesante allí en el norte de Camerún. Y yo creo que el objetivo de estar aquí hoy es ver lo que nos tiene que decir y contar, ¿no? Yo voy a intentar hacer una pequeña introducción, contextualizar lo que está pasando en esta región. Es el tema de Boko Haram, que sabéis que surgió en Nigeria, pero en los últimos años se ha extendido al norte de Camerún, al norte de Chad y a Níger principalmente. Y justo ahora en mayo, hace un año, el líder de Boko Haram juró fidelidad al Daesh, al Estado Islámico, ¿no? Es el grupo yihadista quizás más famoso y más atroz hoy día. El yihadismo es un término que se ha acuñado para referirse a las ramas más violentas y radicales dentro del Islam político, que se caracteriza por la utilización sobre todo del terrorismo, en nombre de una supuesta guerra santa o yihad, de ahí el nombre, yihadismo, ¿no? Y se define como una teocracia totalitaria. Y teocracia es el reinado, el gobierno de Dios, y por tanto es antiliberal, antidemocrático y por tanto y por definición anti-occidente, ¿no? Y fue un grupo de Al-Qaeda, cuando las famosas atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, el grupo de Bin Laden, el que nos hizo posiblemente hablar por primera vez, o oír hablar de yihadismo aquí en nuestras casas. Pero en África el yihadismo, la entrada del yihadismo, tiene que ver mucho con la caída de Gaddafi en Libia. Muhammad Occidente en el norte de África, y que estaba recibiendo mucho dinero de Occidente. Acordaos que España era el principal vendedor de armas a Gaddafi, o Gaddafi el principal comprador de armas a España hasta que cayó. Cuando perdió el favor de Occidente y la OTAN empezó a atacar Libia, dijo dos cosas que prácticamente se han cumplido. Una cosa era que se iba a desestabilizar el norte de África y el Sahel, y la segunda que Europa se va a llenar de negros. ¿Por qué? Porque está recibiendo mucho dinero, sobre todo para controlar los grupos, los movimientos guerrilleros que había en el Sahel, y sobre todo está recibiendo mucho dinero de Europa para hacer de policía, para impedir que los refugiados e inmigrantes que atravesaban los desiertos y llegaban a las costas libias pasasen a Europa. Una vez que cayó, hemos visto lo que pasó con Italia y lo que está pasando ahora, ¿no? Gaddafi había utilizado a muchos mercenarios del Sahel para su ejército, sobre todo para defender la frontera sur, y cuando cae Gaddafi en el 2011, estos mercenarios vuelven a sus pueblos, a sus aldeas, hay una desbandada, y el Sahel también se inunda de todas las armas que tenía el ejército libio. Y esto da lugar a una serie de guerrillas, de señores de la guerra, que en un primer momento los más listos lo que hacen es empezar a controlar las redes o las rutas del tráfico de drogas y de personas que atraviesan el Sahel hacia el norte, y un poco más tarde los tuaregs, que también formaban parte del ejército de Gaddafi, empiezan a organizarse y proclaman la independencia de Azawad, el norte de Mali. Y en estos movimientos juegan principalmente Al-Qaeda del Magreb Islámico, que se forma aquí en el Magreb. Es una de las primeras franquicias de la franquicia de Bin Laden en el Magreb. Más tarde este grupo sale una disidencia y forma el movimiento por la unidad de la yihad en África Occidental, el Muyao,
y finalmente surge el Ansar Dine, los defensores de la fe, y distintos grupos yihadistas que controlan, como decía, principalmente las rutas de tráfico de personas y de drogas, que es de lo que viven estos grupos, y en el caso de la independencia del norte de Mali, que después muy pronto cayó en manos de los yihadistas. Y en los últimos meses, desde noviembre del año pasado, estos grupos fieles a Al-Qaeda, estos grupos yihadistas han sido responsables de los atentados, por ejemplo, en Bamako, en Ouagadougou y en el Gran Bassam, en Costa de Marfil, hace prácticamente solamente un mes y medio, ¿no? Hoteles frecuentados sobre todo por turistas y por gente de cooperación, organismos internacionales que han sufrido ataques de estos grupos yihadistas. Pero tenemos que tener en cuenta también que el surgimiento del yihadismo en África tiene mucho que ver, como yo creo que todo este tipo de movimientos, pues con la pobreza, la falta de educación y el desempleo juvenil, y posiblemente también con una mala interpretación del Corán, ¿no? Boko Haram, después Buba nos hablará mucho más de él, es en Hausa, es una palabra Hausa que quiere decir, o se está traduciendo como la educación occidental es mala. Sus orígenes son un poco distintos a lo que os he contado, pero las causas, yo creo que lo que ha hecho que crezca y sea fuerte en todas esas zonas son las mismas: la pobreza, la falta de educación y sobre todo la falta de oportunidades para los jóvenes, ¿no? Ese desempleo juvenil que en algunas zonas de esta región llega incluso al 80%, ¿no? Esa falta de esperanza y de futuro para los jóvenes. Boko Haram surgió como una secta, un grupo religioso sin ninguna intención bélica o belicista. A finales de 2002, dos personas, dos clérigos musulmanes, Mohamed Yusuf y Mohamed Ali, que están inspirados en la doctrina de un santo musulmán del siglo XIII, defensor del Islam suní, de lo más tradicional, que proclaman una observancia estricta del Corán y de la Suma, que son los hechos de las prácticas del profeta, lanzan esta secta o este grupo religioso, y como defensores de interpretación tan estricta del Corán, evidentemente rechazan todo aquello que venga de Occidente. Se establecen en Maiduguri, que es la capital de Bono, el estado de Bono, en el norte de Nigeria. Se lanzan a predicar las mezquitas. Los clérigos musulmanes de la zona, que son chiitas o más moderados, no les dejan predicar, les expulsan de las mezquitas. Esto va haciendo que se hagan muy populares, sobre todo entre los jóvenes. Quieren llegar a hablar en televisión, en las radios, no les dejan. Quieren crear su propia radio, se lo impiden. Esto pues va quedando como una aura de héroes, y todos estos jóvenes que como decía están desempleados o que no pueden acceder a la educación, los van viendo como una gente distinta, diferente, y además ellos predican una cosa muy concreta: es que el mal que está afectando al norte de Nigeria, que los jóvenes no puedan ir a la escuela, que no tengan trabajo, se debe a la corrupción, y la corrupción es algo importado, impuesto por Occidente. Y este es un discurso que cala muy bien entre los jóvenes de la zona. Cuando hay elecciones, esta gente protesta, hay una alianza de los gobernantes con los clérigos. Estos jóvenes protestan, están protestando contra la corrupción, y la respuesta de los políticos es la represión y las balas. Esto hace que se envalentonen mucho más estos jóvenes, evidentemente. Y sobre todo el punto de inflexión es cuando muere Mohamed Yusuf en junio de 2011, y durante el entierro de esta persona, que había sido el líder del grupo, la policía dispara contra aquellos que acompañaban al cadáver y mueren 20 jóvenes. Esto hace que realmente Boko Haram empiece a plantearse el defenderse y armarse, y el nuevo líder, Abubakar Shekau, dice que hay que limpiar el honor del grupo, y es cuando realmente se lanzan a lo que ha sido lo que conocemos, nuestra guerrilla yihadista, que ha sembrado el terror primero en el norte de Nigeria.
Un poco más tarde llega a Camerún, y de los países de la zona, Camerún, Níger, Chad, posiblemente Camerún ha sido el país que más ha sufrido por Boko Haram, en la parte norte del país. Y después de los últimos avances que ha tenido el ejército nigeriano sobre Boko Haram en Nigeria, Boko Haram se ha refugiado sobre todo en la región del lago Chad, que fronteriza estos 4 países, ¿no? Desde agosto del 2004, el Boko Haram lleva muchísimos, no hablará mucho más Buba de todo esto, ¿no? Más de 336 ataques en todo Camerún, en el norte de Camerún. Muchos de estos ataques han sido ataques suicidas llevados a cabo, el 80% de los ataques suicidas, por niñas y mujeres entre 14 y 24 años, dicen las estadísticas. Están utilizando estas niñas bombas, niñas que se ponen unos cinturones explosivos, se mandan a los mercados y desde fuera con el móvil se les activa para que explote. Se utilizan niñas posiblemente porque la gente se fía mucho más de ellas, no sospecha de que estas niñas puedan ser niñas bombas, aunque esto posiblemente podría estar cambiando, es decir, ya la gente no se fía de nadie, ¿no? Oficialmente Camerún ha arrojado grandes sumas de dinero para la lucha contra Boko Haram, y esto parece ser, antes hablando con Buba, está dando sus frutos, y de hecho la región norte de Camerún está mucho más pacífica y mucho más tranquila, como nos dirá él después. Y posiblemente esto se debe a la intervención de las brigadas rápidas del ejército, que fueron formadas por el Mossad israelí, que son grupos profesionales, muy bien armados, muy bien entrenados, y que cuentan con el apoyo de la logística y de la inteligencia estadounidense que está en la zona. De hecho, en Garoa hay drones, no solamente para Camerún, sino también para otros países de la zona, que pasan información a los ejércitos, y también se han detectado tropas estadounidenses en Marwa, entre las tropas camerunesas, ¿no? El problema es que el extremo norte de Camerún es grande, es extenso, hay zona montañosa, zona de planicie, y esa zona montañosa o zonas carreteras están sembradas de minas, con el objetivo de matar el mayor número de soldados que se pueda. Y esto, al ser tan grande la extensión y tan difícil la orografía de la zona, pues hace que el ejército camerunés no pueda llegar a todas partes, no pueda proteger todas las ciudades, ¿no? Grupos de defensa, como hablará Buba después, ha sido muy importante para luchar contra Boko Haram. Y yo la pregunta que me queda ahora, que es que realmente la conozco y las respuestas de Buba, es en esta situación de guerra, de conflicto, de pobreza, de falta de recursos, hace que vengan estas ideas terroristas, cómo vive la población civil, ¿no? ¿Cómo es el día a día de esta gente, cómo se respira en medio de esa situación, ¿no? Entonces, Buba nos lo va a contar ahora. Muchas gracias. Casi lo ha dicho, bueno, lo esencial, para no decir todo. Me toca hablar efectivamente de los ataques de Boko Haram en el extremo norte de Camerún, pero Boko Haram no es una secta camerunesa, es una secta nigeriana. Camerún simplemente es una víctima colateral, pero los cameruneses han tenido que sufrir, tanto como los nigerianos, efectos desastrosos de los ataques de esa secta. Pero si les parece bien, vamos a empezar por recorrer un poco para ver a qué se parece la región de la que vamos a hablar. Empezamos con la situación de Camerún primero, en el continente africano, que Camerún
se encuentra, como se puede ver, en el centro de África. Estos son datos que se pueden encontrar en internet, por eso no podemos insistir, pero sí que la proximidad de Camerún con Nigeria pues se puede ver efectivamente en el norte, del norte hasta el oeste, pues hay una larga frontera entre Camerún y Nigeria. Pues Camerún es un país que tiene una población de alrededor de 20 millones de habitantes y casi más de 250 etnias, cada etnia con su cultura, con su lengua, pero las lenguas oficiales son dos, que hay el inglés y el francés primero, porque es la mayoría de los cameruneses son francófonos, y luego hay el inglés, aunque sí el inglés es una lengua obligatoria. Pero además de esas lenguas, hay lenguas que se llaman ahí, idiomas que se llaman ahí lenguas extranjeras, que son lenguas que se enseñan en el ámbito académico, lenguas de trabajo, lenguas de comunicación en el ámbito académico, que son el alemán, el árabe, el chino, el español y el italiano. Pero a este propósito, efectivamente, casi no hay empate entre el español y las demás lenguas, porque la comunidad hispanista en Camerún ahora mismo se está desarrollando mucho, con unos 50 titulares de doctorado español, que es el país subsahariano con más hispanistas en todo el África. En todo el África negra, quiero decir. Bueno, la situación geográfica es esta. Y la máquina. Bien, esta es la zona afectada por las zonas de infiltraciones de Boko Haram. Es la parte en color rojo, que se puede ver desde Maiduguri, la ciudad donde se fundó la secta, bajando por el sur, Bama, en la frontera con Camerún, Mokolo y luego el Chad, o sea, todo lo que es la cuenca del lago Chad. Pues veamos un poco los paisajes, los diferentes paisajes, porque no hay solo un paisaje uniforme en el norte, en el extremo norte de Camerún. Los paisajes son estos. Hay zonas montañosas y esta imagen es de la estación seca, pero en la estación de lluvias, que es a partir de junio hasta septiembre, es así. Pues como se puede ver, son zonas de altas montañas y luego veremos que esas montañas, ese relieve va a tener un protagonismo en la lucha contra Boko Haram. Luego las casas típicas de esas zonas son estas, las de montañas, y ahí viven fundamentalmente los Mandara, los Mafa, que llaman despectivamente Matakam, los Hide, los Mufu, los Kapsiki. Kapsiki, de hecho, es la zona más turística de Camerún, podría llegarse a decir, por los picos y todo eso. Y luego tenemos zonas de planicie, de inmensas planicies que van desde Camerún hasta Nigeria y hasta el estado de Borno State en Nigeria, desde el Chad hasta Nigeria y Camerún. Pues veremos que esas zonas serán las más afectadas por los ataques de Boko Haram por razones obvias, que no hay obstáculos que pueden impedir su infiltración en esos espacios.
Bien, hablando del caso específico de Turu, ahora Turu es uno de los pueblos, no es un pueblo, en realidad es una zona, porque hay hasta 11 pueblos en esta zona, pero la zona, doy el caso de Turu para ver en qué contexto Boko Haram desarrolla, contexto humano, contexto social, contexto educativo, en qué contexto Boko Haram desarrolla sus actividades, para ver que efectivamente las condiciones son muy propicias al desarrollo de esas actividades. Pero veamos el caso de Turu, que es uno de los casos muy ilustrativos de esa situación. Turu es una zona de 67.000 habitantes. No es ni un distrito, ni un departamento, no tiene infraestructuras. La imagen que vemos en la pantalla es lo que tiene lugar de hospital. Un dispensario construido en los años 60 y que hasta hoy sigue siendo la enfermería para 67.000 habitantes. Pues si en alguna ocasión tienen la oportunidad de ver el centro, la clínica dental construida por Cerca y Lejos, en el mismo sitio verán que la clínica tiene más estructuras que ese hospital, enfermería. Este es lo que llaman mercado para 67.000 personas. Y pues este es el paisaje que luego va a explicar por qué no han prosperado los ataques de Boko Haram en esta parte. Se pueden ver, y efectivamente, Ndrop, que es uno de esos pueblos, de los 11 pueblos de Turu, se encuentra entre esas montañas. No se ve aquí, pero está entre esas montañas. Y veremos por qué. El colegio de Cerca y Lejos en Ndrop fue el único que funcionó en la zona en 2014, porque los demás pueblos enviaron a sus hijos ahí, porque no podían ir al colegio. Cerraron todos los colegios que estaban en la frontera con Nigeria, era el de Ndrop. Bueno, es otro tema a lo mejor. Y este efectivamente es el colegio de Ndrop del que estamos hablando, que acogió a más de 500 alumnos en el año 2015-2016, más de 500, más precisamente 518. Y para hablar de ello, pues aunque sí el señor Chema ya haya hablado de esto, pues me gustaría decir que Boko Haram, los orígenes de Boko Haram se remontan al año 2002. 2002, con la creación de un grupo yihadista, como dijo al principio Chema, un grupo que se ha denominado Jamaatul Ahlul Sunnah Lid Dawati fi Jihad. Y como el nombre es tan largo y todo el mundo no lo puede pronunciar, pues lo acortaron, le resumieron con la ideología de la secta diciendo Boko Haram. Boko Haram, ¿qué significa? Boko en Hausa significa educación, escuela que es el exponente de la educación, y Haram, que es la oposición de halal, es decir, prohibido. Entonces, Boko Haram, ¿por qué? Porque todas las élites en el poder, los gobernadores, los altos cargos del ejército, los ministros, todos son corruptos. Roban dinero, no hacen nada para la población. Entonces dijeron,
Si la educación occidental nos enseña esto, entonces la educación occidental es prohibida. Ahí está la explicación. Boko Haram. Si es esto lo que nos enseña la educación, porque esos ministros, esos generales, coroneles, todos han estudiado en Londres, han estudiado en París, y si vuelven con esa educación a robar dinero para no desarrollar el país, entonces la educación occidental es prohibida. Esa es la lógica. Pues sobre este pilar, entonces, empieza Muhammad Yusuf, el fundador del grupo, a hacer predicaciones en las mezquitas. Y se apoya en la pobreza, como dijo efectivamente, y de hecho en Nigeria la pobreza es una realidad endémica, es una realidad que a lo mejor implica al 70% de la población nigeriana. Y al lado de los pobres viven unos, no puedo decir ricos, pero desvergonzadamente ricos, porque es descomunal la riqueza. Ahí, pues los ricos tienen hasta pistas de helicóptero encima de sus casas. Y al lado, se parece a la situación de Brasil, ¿verdad? Con las favelas al lado de unas islas maravillosas, ¿no? Es lo mismo lo que pasa en Nigeria, pero en una proporción más mayor todavía. En 2004, pues, en 2003 primero se funda el movimiento primero en Maiduguri, que el fundador es Muhammad Yusuf. Entonces tenía unos 32 años. Acababa de concluir unos estudios en teología en una universidad islámica en Medina. Y vuelve a Nigeria y pues en 2002 funda la secta en Maiduguri. Luego en 2003 se traslada al estado de Yobe, que es su estado de origen, y más precisamente en la ciudad de Karama. Ahí empiezan las predicaciones, y en el otoño de 2003 él había fundado un barrio que se llamaba la Ciudad Celeste. Lo había fundado Muhammad Yusuf, pero este barrio es atacado por el ejército nigeriano. Entonces Muhammad Yusuf otra vez se traslada a Maiduguri. El 22 de diciembre de 2003, pues, empiezan las primeras ofensivas, los primeros ataques, y tras esos ataques, la secta se refugia totalmente en Maiduguri, donde encuentra los favores de los líderes locales. Y de hecho, gracias a la secta, no sé cómo fue, uno de los gobernadores corruptos, Ali Modu, pudo ganar las elecciones. Y después de ganar las elecciones, Modu dejó Boko Haram desarrollar sus actividades, creando mezquitas, haciendo predicaciones, hasta nombró a un ministro federal, miembro de Boko Haram, en el Ministerio de Asuntos Religiosos. O sea que las autoridades del estado de Borno tenían los favores de Boko Haram tenía los favores de las autoridades del estado de Borno State. Entonces, multiplican las predicaciones hasta el año 2004, cuando empiezan verdaderamente los ataques. ¿Por qué no empezaron las verdaderas ataques,
los verdaderos ataques antes, porque había que formar ejército, había que tener un grupo fuerte. Y después de las predicaciones, y como esas predicaciones se destinaban a unos que se identificaban con los discursos de los predicadores y que se alistaron masivamente en las filas de Boko Haram, pues pudieron empezar los ataques de mayor importancia a partir de octubre de 2004, con el ataque precisamente de un convoy de policías. Murieron 12 policías, pero esto exacerbó la paciencia del gobierno central, a Yusuf, pero con la influencia del gobernador de Borno State, Yusuf pudo salir y continuar sus actividades. Y esto pues fue así hasta el año 2009. Bueno, prescindo de los detalles entre el 2004 y 2009. Y en 2009, pues, las ofensivas de Boko Haram contra los estados del norte de Nigeria se multiplican, se generalizan, se agravan. Los bancos son saqueados, comisarías destruidas, establecimientos comerciales quemados. Entonces el Estado central tiene que reaccionar, y la reacción fue la detención y luego la muerte de Mohamed Yusuf. Bien, ahora la gente pensaba que con la muerte de Yusuf que las cosas iban a calmarse, a acabar, pero no. Después de la muerte de Yusuf se radicaliza el movimiento. Surge un líder, como dicen, psicópata, que no habla ni inglés ni árabe, que se expresa solo en Hausa y que dice ser un profeta, el señor Abubakar Shekau. Surge y promete vengar al líder matado por las fuerzas nigerianas. Promete también crear un Estado islámico. Entonces empiezan las verdaderas ofensivas de Boko Haram con las armas que podemos ver. Luego diremos algo sobre cómo esas armas les han llegado. Y en septiembre de 2009, pues, desde la selva de Sambisa, donde se refugiaron los miembros de Boko Haram, tras la represión lanzaron una ofensiva contra la prisión central de Bauchi. Liberaron a 700 personas y entre esas personas había 150 miembros de Boko Haram. Pero todos los 700 hombres luego se convirtieron y se fueron a combatir con Boko Haram. En 2010, pues, Boko Haram, Shekau surge con una nueva orientación de la lucha, creación de un Estado islámico. En 2010 lanza las primeras ofensivas, 5 mortíferas, con armas, con blindados. 50 policías son matados. En 2011, Boko Haram lanza otra ofensiva, destruyendo todo lo que son símbolos del occidente: bares, hoteles, edificios públicos, colegios, en Kachina, en todos los estados del norte de Nigeria. A partir de 2012, pues, se generalizan esos ataques en el norte y amenazan con ir hacia el sur. Entonces,
se contaban ya unos 2.800 muertos. El 19 de febrero de 2013 se internacionaliza el conflicto, pues raptan a 7 franceses en Camerún. Así franquean la frontera y atacan ya el territorio de Camerún. Raptan a los franceses, la familia de Guillaume Fournier. Luego raptan a los chinos. Efectivamente, los chinos se estaban disponiendo a hacer una carretera entre Marwa y Kuseri para unir el Chad con Camerún. Y la empresa china que estaba encargada de construir la carretera estaba instalando su maquinaria y todo con los ingenieros. Entonces fueron y se hicieron con los 10 chinos que estaban ahí, entre ellos ingenieros. También se raptaron a mucha gente, religiosos, italianos, franceses. Y Boko Haram, entonces, con esos ataques simultáneos en Camerún y en Nigeria empeora todavía la situación, porque ataca guarniciones, cuarteles, comisarías, y en cada ataque Boko Haram consigue coger las armas, consigue matar a los policías y a los militares y hacerse con las armas y hasta los tanques de guerra, porque en 2014 ya tenían 46 tanques de guerra, blindados, vehículos blindados y armas de todo calibre. Entonces, en 2014 es el año, es el ejército formado ya por Boko Haram, y este es uno de los modelos de tanques que robaron, bueno, no sé si robaron, el término más adecuado sería robar, al ejército nigeriano. Y empiezan entonces las destrucciones masivas de pueblos, de ciudades, de escuelas, matando a la gente. La táctica es, cuando llegan a un pueblo, matan a todos los hombres. Y a las mujeres las tienen presas, como esclavas. Aquí se puede ver la expresión de la desolación por parte de la población, y se puede ver que son todas, casi todas mujeres las que se están quejando, porque la mayoría de los hombres han sido matados. No digo de qué manera los matan, porque es repugnante. En 2014 pues la cosa empieza a ser muy para evitar la palabra coloquial jodida, pues muy mal, porque la situación se ha vuelto muy grave, tanto en Nigeria como en las zonas fronterizas entre Nigeria, Camerún y Chad, como se puede ver a través de las imágenes. Quiero insistir en las dos últimas imágenes. La de la izquierda es la imagen de la destrucción de una ciudad por Boko Haram, la ciudad de Gambarungala. Gambarungala es una ciudad que linda con Camerún, o sea, la parte de Camerún se llama Protocol y la parte de Nigeria se llama Gambarungala. Y la segunda foto a la derecha es la imagen de cómo quemaron a la población después de arrasar, después de destruir al pueblo. Pues esto nos recuerda pues la crueldad con que Boko Haram lleva sus acciones. Y se puede ver efectivamente la desolación que se lee en la cara de los habitantes, que efectivamente en Gambarungala
había unas 300 personas que mataron. Ahora, las fuerzas de Boko Haram se vuelven cada vez mayores. El ejército nigeriano se ve desbordado. ¿Qué solución? El ejército de Nigeria capitula. Esas imágenes son las imágenes de soldados nigerianos que se dieron a la fuga, abandonaron la guerra, entraron en Camerún por Marwa y luego por la parte de Mokolo volvieron a entrar en Nigeria. Para imaginar, con tanto material, huir de Boko Haram significa efectivamente que Boko Haram tiene mucho más, que tiene una fuerza mucho mayor. Y esto se puede ver, la llegada de esos soldados a Marwa. Yo estaba dando clases en el colegio Espoir, en el campus de la universidad. Yo vi pasar esos vehículos, me asusté. Yo creía que Boko Haram había atacado Marwa, pero eran las fuerzas armadas nigerianas que huían. Bien, entonces, para resumir, esas son las zonas en rojo, en el círculo rojo, son las zonas de infiltraciones de Boko Haram en el extremo norte de Camerún y en la cuenca del lago Chad. Bien, ahora las zonas más atacadas en Camerún, en el extremo norte, son estas. Las zonas de planicie, que son Kolofata, Amchide, Limani, Fotokol, Dabanga, Zigezigage, Marwa y Mora. Y las zonas de montañas, Turu. Turu por la parte de Gosi, sobre todo. Y Mabas, bueno, Mabas, Turu es la misma zona. Esta es la imagen del ataque del mercado de Marwa. El mercado central de Marwa fue atacado el mismo día que el barrio Hausa, y luego hubo otro ataque porque efectivamente había 3 ataques en Marwa: el del mercado central, del puente verde, que es una zona muy concurrida. Los funcionarios en Camerún, cuando cobran sus salarios, lo celebran tomando una copita. Y entonces ese día los funcionarios acababan de cobrar su salario y a las 7 de la tarde, justamente en el momento en que estaban tomando la cerveza en el puente verde y con el poisson brisé, pues una chica se presentó para comprar naranjas en un carro móvil. La chica fue acompañada ahí por un taxista en moto. Entonces el taxista se quedó a distancia, envió a la chica, y mientras la chica estaba regateando con el vendedor de naranjas, que estaba en el medio de los bares y todo, vendedores de pescados, pues accionó la carga desde la moto, y cuando explotó, el tío se dio a la fuga. Fue así el atentado del puente verde. Y la chica no sabía que llevaba un cinturón así de explosivo. Y todos esos ataques suicidas se hacen de la misma manera. Ahora, ¿cuál es la respuesta de los estados ante esos ataques?
Bien, esas imágenes son las imágenes de los demás candidatos que no pudieron realizar, concretar el proyecto de atentados en Marwa. La primera es una chica, se puede ver el cinturón de explosivos que lleva, y la segunda fue detenida antes de entrar en el mercado de Marwa con su carga, y el tercero fue detenido exactamente en el Puente Verde. Estaba dispuesto a cometer otro atentado en ese lugar. Y esta es la imagen de una de las últimas acciones de Boko Haram. Fue en 2016, el 18 de enero más precisamente, uno de los últimos ataques en la mezquita de Ngechewe, en una zona fronteriza con Nigeria. Entonces, la respuesta de los estados, una respuesta concertada, es esta: el envío masivo de fuerzas con equipamiento adecuado para combatir la seca. Estas fuerzas que vemos son las de Chad. Y ahora, estos son las de Camerún. Son unidades especiales formadas por el Mossad, o sea, los israelíes. O sea, es lo mejor que tiene en Camerún, en el ejército, y fueron enviados a las zonas más vulnerables, Turu, Limaní, o sea, toda la zona fronteriza con Nigeria. Pero también esas fuerzas especiales fueron apoyadas por el ejército regular, ejército de tierra, de aire y el ejército marino también, porque hay en el lago Chad, pues hay los soldados de las fuerzas marinas. Como se puede ver, esos son los dispositivos. Pero en esta lucha, Camerún y Chad recibieron apoyos, y los primeros apoyos vinieron de Estados Unidos, de China y de Rusia. Ya lo dijo Chema Caballero, que con sus drones, pues Estados Unidos pone informaciones muy estratégicas a disposición del ejército camerunés, pero también de Chad y de Nigeria, para poder combatir eficazmente. Y esos vehículos son vehículos para detectar minas antipersonas, que son dotaciones recientes de Estados Unidos. Pues los resultados son estos: que armas destruidas o recuperadas, miembros de la secta matados o detenidos, porque se pueden ver cómo los detienen, incluso en las grandes ciudades de Marwa, Mora, Mokolo, los detienen. Y aquí también son esos miembros, y esas fotos son recientes, y algunas de ellas son fotos de miembros detenidos en territorios nigerianos, pero llevados a Camerún, porque son territorios que se encuentran en la frontera, y aunque no tienen una autorización para entrar en el territorio nigeriano, el ejército de Camerún de vez en cuando hace incursiones cuando siente la necesidad de hacerlo. Pero sí que los miembros de los comités de autodefensa, que son unas organizaciones de poblaciones, ¿no?, de zonas atacadas, que apoyan al ejército, pues sí entran en Nigeria sin pedir permiso, sin pedir ninguna forma de autorización, y ellos consiguen también matar o detener a los miembros de Boko Haram. No me preguntéis, por favor,
por cómo lo hacen, porque es algo curioso, que a veces los mismos militares no consiguen hacerlo, pero ellos lo hacen. Pues bien, esos son los últimos miembros de Boko Haram detenidos, y se puede ver que entre ellos hay niños, los niños que se disponían a convertir en niños bomba. Y pues me gustaría ahora, con su permiso, hablar de las consecuencias. Y esas consecuencias las hay a nivel social y con una especial insistencia que voy a hacer en el aspecto educativo. A nivel social, pues todos los pueblos atacados por Boko Haram pues se sintieron inseguros. Tenían que moverse, abandonar sus pueblos, sus tierras, sus casas, para refugiarse en las zonas más seguras. Ante esa situación, y los que venían masivamente de Nigeria, pues el Estado camerunés se sintió en la obligación de crear, se puede ver, y esos coches, esos camiones que vienen, son camiones que llevan gente desde Nigeria, porque esos no son camiones cameruneses, son camiones que vienen con la gente desde Nigeria. Y la cosa era peor, porque hemos tenido, siendo de Mokolo, de la zona de Mokolo, hemos tenido a mucha gente, muchos testigos, que nos contaron cómo viajaron para llegar ahí, los que no tenían dinero para pagar el pasaje no podían ir. Entonces, o se dejaban matar por Boko Haram, o corrían hasta perder el aliento. O sea, que era una situación difícil. Pues estos eran nigerianos que llegaron a Mokolo y luego conducidos en un campo de para refugiados creado por el gobierno camerunés, que se llama el campo de Minawao. Y sobre el campo de Minawao, efectivamente, hasta en 2014 había prácticamente 132.000 refugiados. Bueno, pero con la situación actual, con la intervención de las Fuerzas Armadas de los tres países, a la que hay que sumar la intervención de la fuerza multinacional, porque hay, además de esos ejércitos nacionales, hay una fuerza multinacional compuesta de los ejércitos de Chad, Nigeria, Níger, Camerún y el Benín, pues hicieron un trabajo maravilloso que permitió a ciertos refugiados regresar a sus pueblos. Eso es lo que explica la situación actual del campo de Minawao, donde hay actualmente unos 80.000 refugiados. Estas son las estadísticas de marzo de 2016. Pero la situación de julio, o sea que el campo fue creado el 2 de julio de 2013 y la superficie son 319 hectáreas. ¿Y quiénes están en este campo? Pues hay originarios de Borno State, que es el estado donde se creó Boko Haram. El 97% son ellos. Y de Adamawa State, es decir, la región de Mubi, Gombe y todo, pues son el 2%. Y el 1% ahora son los cameruneses, porque los cameruneses ya han regresado a sus pueblos en su inmensa mayoría. Las religiones, muy importante, porque entre los refugiados las religiones están muy representadas. Por ejemplo, el 44% de los refugiados son protestantes. El 43% son musulmanes. Curiosamente, musulmanes
que supuestamente luchan contra no musulmanes, pero que son refugiados en un campo de refugiados supuestamente de otras religiones. Esto es, bueno, si nos da tiempo, vamos a hablar de eso. Y católicos, 12%. Las etnias Kanuri, primero. La etnia Kanuri es la etnia de Al-Wakashikau. Es que los terroristas hablan principalmente dos idiomas, el Kanuri y el Hausa. Porque toda la región de Borno State, evidentemente son o Kanuri o Hausa. Luego tenemos a los Hausa y los Mandara, ya son cameruneses ahí. Los Glabda, que son cameruneses también por la parte de Mora, Huaza y la zona de planicie. Bien, en cuanto a las consecuencias a nivel de las infraestructuras, que voy a detenerme más en las infraestructuras educativas, hay 1.100 colegios destruidos o cerrados en toda la zona del lago Chad, la cuenca del lago Chad. En el extremo norte son 136 colegios y 56 institutos. Los niños que se quedaron sin escolarizar a raíz de todo esto son alrededor de 9.000 niños. ¿Qué perspectivas ante esto? Ante esto, pues hay unas perspectivas barajadas tanto por la población como por los gobiernos. En el norte, por lo que atañe al norte de Camerún, pues hay una perspectiva a corto y medio plazos, que es la securización, o sea, hay que establecer la seguridad en la frontera, por eso se crean puestos de puestos militares, de policías, de gendarmes, no sé cómo traducirlo en español, que es una especificidad de Camerún de los países francófonos, y luego también la intensificación de la escolarización. Esto ya es algo a largo plazo, porque las zonas atacadas o las zonas donde hay más adeptos de Boko Haram son las zonas donde hay el mayor porcentaje de analfabetismo. Y luego la modernización de las escuelas coránicas. Evidentemente, para evitar la situación de mala interpretación del Corán y de una interpretación, porque no, para entender el Corán hay que tener un nivel de análisis, un nivel de interpretación de los textos, porque hay parábolas, hay muchas figuras de estilo en los textos religiosos en general. Entonces, uno que lee el Corán con un nivel de análisis elevado, pues no lo ve de la misma manera que uno que nunca ha estudiado. Entonces, se propone modernizar las escuelas coránicas. Evidente, y de hecho, el Chad ya está implementando este programa, nacionalizó todas las escuelas coránicas. Todos los profesores ya son funcionarios pagados por el Estado de Chad, y así el Estado puede controlar, el gobierno puede controlar los contenidos de las enseñanzas de esas escuelas coránicas. Y además, en esa modernización, pues se prevé la combinación de la educación occidental con la educación coránica, o sea, que no habrá alumnos que solo van al colegio coránico y otros que solo van al colegio occidental, sino que ambos van tanto al colegio coránico como al colegio moderno.
Esas son las medidas que se están tomando en los estados afectados. Pero ahora, para acabar, quiero hacer algunas reflexiones sobre las conexiones, sobre las posibles ayudas que ha recibido, los posibles apoyos de Boko Haram fuera del continente africano. Se han barajado muchas posibilidades. Entre esas posibilidades hay la relación de la secta con la fundación de Bill y Melinda Gates a través de la empresa Blackwater. Y la segunda es la vinculación de Africom, es Africom, no Africaom, sino Africom, y del Reino Unido y Arabia Saudí con la secta. La reflexión es simple. Afrique Media, que es una cadena de televisión que estuvo basada en Camerún, pero luego cerraron su sede y se trasladaron a Guinea Ecuatorial, y donde imitan ahora, y a Chad, porque ellos desvelan secretos que no había que desvelar. Pues Afrique Media y una asociación que se llama Global Profile Alliance, que es una asociación como una ONG, afirman que tras la muerte de Mohamed Yusuf en 2009, la empresa de Bill Gates, Blackwater, que luego cambia de nombre para denominarse X-Service, y hoy se conoce como Academy, empezó a reclutar a niños soldados de Sierra Leona y Liberia, que luego fueron formados en Burkina Faso y llevados a Nigeria, donde se presentaron como miembros de ECOMOG. Oficialmente, esos niños soldados formados se enviaron a Nigeria para participar en el combate contra Boko Haram, pero en realidad el objetivo era ayudar a Boko Haram a crear la inseguridad en los estados del noreste de Nigeria e impedir las actividades agrícolas en la zona. ¿Por qué? Porque el gobierno nigeriano estaría entonces obligado a comprar cereales genéticamente modificados que produce la empresa de Bill, 2 veces más o menos baratos comparado con los que cultivan en la zona. Además, aducen que la fundación de Bill Gates había desarrollado en el norte de Nigeria un programa de teledetección. Decía, estaba estudiando los movimientos migratorios en el norte de Nigeria, pero en realidad dicen que recababa informaciones que luego ponían a disposición de Boko Haram para localizar las posiciones del ejército nigeriano y decir dónde había fallos para que Boko Haram pueda actuar más libremente y de manera eficaz. Por fin, dicen que Bill Gates había distribuido teléfonos para la comunicación a unos habitantes del norte de Nigeria, y esos habitantes se beneficiarse de un programa de ayuda, de crédito, para desarrollar sus actividades agrícolas. Pero en realidad dicen que esos teléfonos servían para localizar las grandes zonas de producción que luego atacaban las fuerzas de Boko Haram. Africom, el Reino Unido y Arabia Saudí. Atlin Redminal Mabangira, su nombre
muy africano, como otros analistas también africanos, se basan en unos cables de Wikileaks para afirmar que Boko Haram se benefició de ACRI. ACRI es de las acciones de ACRI. ACRI es Africa Crisis Response Initiative. Es una empresa creada en 2004 por George Walker Bush como un contrapeso al ECOMOG que controlaba Nigeria. Y el objetivo era disminuir la influencia de Nigeria, económica de Nigeria en la zona, porque Nigeria ya estaba ganando más territorio, más espacio económicamente en toda la región del África del Oeste. Contrarrestar pues el poderío económico de Nigeria e impedir que extienda su control sobre los países de la zona en detrimento de las antiguas colonias, es decir, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y para reforzar la posición de ACRI, se habría creado en 2008 el AFRICOM, con el principal objetivo de disminuir la influencia económica de Nigeria y China. A través de ACRI y AFRICOM se proyectaría entonces la partición de Nigeria en dos para materializar, para concretar la debilitación de este poder económico de Nigeria. Entonces, esto coincide efectivamente con la idea de Abubakar Shekau de crear un Estado islámico en Nigeria. Lo que justificaría este plan y el apoyo recibido supuestamente de Bill Gates, que yo no quiero entrar ya en el suministro de armas por Francia, y hasta esta mañana hubo un periódico francés que publicó unas informaciones sobre los supuestos suministros de armas por Francia a Boko Haram. En África, pues, hay muchos debates en universidades, en círculos de reflexión sobre esas conexiones de Boko Haram, pero son reflexiones, no son hechos. Pero antes de cerrar esta ponencia, me gustaría por lo menos señalar unos puntos de interés, es decir, que los países africanos en general, ante los extremismos. En el caso de Nigeria hemos visto, en toda el África negra, hemos visto cómo hemos pasado de AQMI, Al-Qaeda en el Magreb islámico, Ansarud, Ansar-Din, Mujahou y luego Boko Haram. Pues es una tierra, un espacio propicio al desarrollo, a la creación y desarrollo de las actividades de esas sectas. ¿Por qué? Porque efectivamente por las causas que ya señaló el señor Cheno Caballero, es la zona menos escolarizada de Nigeria. El norte es la zona menos escolarizada. Es la zona más pobre, donde la miseria es la realidad cotidiana. Al lado de esto, hay estudiantes que acaban su ciclo universitario que no tienen salida. Y hay funcionarios que trabajan, pero que no pueden prosperar. O sea, y al lado de esto, hay unos funcionarios que detienen prácticamente la riqueza, los altos cargos. Entonces, mientras esta pobreza, el analfabetismo y la miseria, la corrupción siguen como realidades cotidianas del África negra, pues me temo que esos integrismos, bueno,
las fuerzas nacionales y multinacionales ahora mismo pueden acabar con Boko Haram, pero en adelante no será una sorpresa que otro movimiento surja por las mismas causas. Pues con esto no quiero acabar con una nota pesimista, quiero acabar con una nota optimista, que ahora mismo el norte de Camerún, aparte la parte de las zonas de planicies, pues el extremo norte de Camerún ya es una región donde se puede circular en paz. Aparte, la región donde hay planicies, donde hay posibilidades por parte de miembros aislados, porque no hay grupos formados ya no hay, cuarteles de Boko Haram ya no hay, campamentos ya no hay, pero hay grupitos de personas así escondidas entre malezas, entre bosques, y que buscan de comer, y para hacerlo se infiltran en unos pueblos, calculan efectivamente los momentos en que los militares no están, los miembros de los comités de autodefensa no están, y se infiltran en los pueblos, cometen atentados con el objetivo de hacerse con la comida en las casas, de hacerse con las cabras, las vacas para comer. Estas son las acciones que quedan y contra las que el ejército camerunés está luchando eficazmente. Muchas gracias por su atención. Por el testimonio, ¿no? Ahora vamos a pasar 2 minutos a la mesa de preguntas, ¿no? De preguntas. Me gustaría a mí antes, ¿no?, intervenir pues, muy brevemente, ¿no?, lanzando pues quizás una visión, ¿no?, el título que me tocaba a mí exponer o hablar era más la parte de institucional, acción, etcétera, a propósito del conflicto. La línea de intervención va en 3 puntos, ¿no? Son 3 agradecimientos, ¿no? El primero pues, es a Chema Caballero pues, por haberse propuesto, aceptado pues, el iniciar este camino juntos, que nace, o la génesis es en el libro del pueblo primero, como ha retratado Mario. Decirle que cada letra de ese pueblo, pues, de ese libro que va a escribir, es un arma muy útil para nosotros en esta guerra declarada, ¿no?, a la pobreza y la miseria. El segundo agradecimiento sería a Antoine Buba, ¿no?, por su negación a la neutralidad. Yo lo conozco bien, es para mí, pues podríamos decir, un hermano, ¿no?, gente con la que hemos compartido situaciones complejas, y esa neutralidad, esa negación a la neutralidad, pues nos ha llevado a un camino que jamás habíamos soñado, ¿no?, desde mantener las escuelas en zonas de conflicto a su capacidad de mantenernos a todos firmes y por cada desgracia, pues una idea o un sueño de una sociedad más justa, que es lo que él ha retratado y lo que nos ha enseñado a todos nosotros con su amor y trabajo dentro de la asociación. Y el tercer agradecimiento pues sería un poco a todos nosotros, ¿no?, los que estamos hoy en la sala, informándonos para querer formar parte de algo. Y este conflicto pues no es más que un reflejo de otros muchos, ¿no?, que caducan a golpe de tuit, que como muchas noticias parecen que tienen un final, como si fuera una película, cuando en verdad continúa y tiene un montón de consecuencias mucho más globales. Porque pensar que el mundo no sirve a la teoría del caos es mentira, todos estamos totalmente conectados, ¿no? Y bueno, en esa línea tenía otros 3 pensamientos, he dado 3 agradecimientos y tenía 3 pensamientos. El primer pensamiento, para amenizar un poco, era contaros un poco lo que opino sobre los tréboles de 4 hojas. No lo esperabais. Estaba yo pensando, es que hace poco me di cuenta, ¿no? De hecho, me metí un trébol de 3 hojas en la cartera, porque desde pequeño yo me he pasado, pues, yo que sé, iba a un parque y buscaba un trébol de 4 hojas. Iba al jardín de cumpleaños de un amigo, yo que sé, en cualquier lado, veía un seto ahí, hasta hace poco, hasta hace 2 meses, y buscaba un trébol de 4 hojas. Y yo pensaba, joder, no encuentro nada, suele ser mentira, ¿no?
los tréboles de 4 hojas. Tenía amigos, recuerdo que siempre habían encontrado un famoso trébol de 4 hojas y pues no sé, el otro día llegué a la conclusión, ¿no? Y me di cuenta, gracias, creo que fue después de haber hecho el viaje con Chema a Camerún y de tener a Hugo viviendo en mi casa, que me di cuenta que lo más importante no es el trébol de 4 hojas, es la capacidad que tenemos todos nosotros para ser un trébol de 3 hojas, ¿no? Y que en esta sociedad que tratan de alienarnos o tratan de vendernos que podemos ser ese trébol como el fundador de Facebook, que parece un ídolo de nuestra generación, ¿no? Pero esos sí que son tréboles de 4 hojas, ¿no? El resto son gente que ha puesto su corazón al servicio de los pobres, hasta ejemplos como los que he citado. La segunda reflexión que yo quería, porque me habían dicho que hablara de acción y el conflicto, y teniendo a Cuba primero como persona antes que yo, pues la verdad que pues digo, pues voy a contar esto, ¿no? Entonces la segunda reflexión que yo tenía era, recuerdo una vez leyendo a Jean-Paul Sartre que decía, no os preguntéis si estás involucrado o no, pues ya lo estás. Pregúntate qué es lo que haces al estar implicado en la sociedad de la que vives. Porque volviendo un poco al mismo, lo que quieren es que no pensemos o que pensemos en otras cosas y que busquemos ese famoso trébol de 4 hojas. Y la última reflexión para pasar ya a las preguntas, ¿no? Era deciros, ¿no? Que, bueno, creo que el sistema no es nada, somos nosotros, ¿no? Y nosotros no somos más que tiempo y espacio para crear cosas. Podemos usar una plataforma como la nuestra, ¿no? O cualquier otra. El caso es que es importante el estar implicados y el activarse en ese sentido, ¿no? Cuando me pidieron que hablara de activismo, cerca y lejos, el conflicto, etc., simplemente deciros que nosotros somos una organización, ahora mismo, con pocos recursos, que nuestro corazón puede ser infinito, pero nuestra capacidad material es finita, pero sí que es verdad que ojalá tuviéramos un voluntario, ¿no? Un activista por cada niña de soldado que reclutan a diario. Ojalá tuviéramos un socio por cada asesinado y así poder socializar de verdad el conflicto. Ojalá propagáramos la lucha en la montaña de Drog, igual que se propaga la pólvora o el fuego, ¿no? Y la sintiéramos aquí, toda España, como si fuera nuestra. Porque la humanidad cuando se abandona, aunque sea en parte del mundo, nos abandonamos todos, ¿no? Y bueno, el lugar nuestro en el conflicto es más que el nuestro, es el vuestro también, ¿no? El de todos nosotros. La determinación nuestra, ¿no? Como asociación. Lo que queremos es deciros que nos vamos a seguir quemando los ojos, ¿no? Hasta cegarnos de mirar la injusticia cara a cara. Deciros también que nos vamos a quedar sordos de oír las armas y nos vamos a quedar sin luz hasta que iluminemos muchos rincones del planeta, ¿no? Entonces, bueno, en esta línea, simplemente invitaros, provocaros, evocando un cuarto hoja al trébol, que yo lo he encontrado, y intentar, bueno, pues abrir los ojos, el espacio y el corazón a poder hacer cosas por los demás, ¿no? Como el ejemplo de la gente que tenemos en esta mesa. Muchas gracias y pasamos a las preguntas.